día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento de elaborar, por supuesto, aquí el menú que vamos a estar compartiendo con la familia, así como también espacio donde vamos intercambiando algunos conocimientos en lo que se refiere justamente a una buena comida, una buena alimentación por sobre todas las cosas. Ustedes saben de que mi cocina al menos se caracteriza por utilizar muchas frutas, verduras, utilizo poco y nada los productos industrializados porque realmente no quiero despreciar lo que este suelo tan generoso nos ofrece. Tenemos buenas frutas, tenemos buenas hortalizas, tenemos mucho verdeo, así que aprovechar todo lo que nuestros agricultores nos ofrecen. Bueno, muy bien, voy a preparar algo dulce. Hace mucho que no estaba haciendo algo dulce, ustedes ya me conocen, hace años que compartimos mi conocimiento en televisión y ustedes por supuesto también me aportan lo suyo, así que ya saben de que los postres míos son por lo general en base a frutas. Me encanta la combinación de 2 o 3 frutas, cualquiera sea la presentación, es decir, acompañado de una crema de helado, acompañado de una crema montada, acompañado justamente de algún tipo de bizcocho. En este caso voy a hacer una pera. La pera me encanta, es una de las frutas que a mí me encanta, primero porque no es muy dulce, y se presta y combina muy bien para este postre que voy a hacer porque le voy a dar mucho sabor. ¿Saben con qué? Con jugo de naranja y un poco de jengibre. Por supuesto el jengibre está muy de moda, se utiliza mucho ya sea en cocina caliente, en cocina fría, es decir, unas ensaladas, algunos encurtidos y como también en este caso para un postre delicioso, más allá de que tiene grandes propiedades nutricionales y medicinales incluso. Vamos a hacer una rica perita en salsa de naranja y jengibre, que es la propuesta como una suerte de postre para hoy, para el mediodía, para la noche y por qué no, uno tan independientemente puede servir frío o caliente, como uno quiera, dependiendo cómo vestirle, es decir, dependiendo qué toque se le da. En este caso un almíbar bien caliente de naranja, las peras ligeramente tibia y acompañada con un helado puede ser un postre delicioso para este invierno. Pera en salsa de naranja y jengibre son la propuesta hoy y los ingredientes son estos. Para esta preparación vamos a necesitar una pera, 100 centímetros cúbicos de jugo de naranja, jengibre, cantidad necesaria, 100 gramos de azúcar, un limón y esencia de vainilla. Bueno, todo listo, todo listo. Tengo ya mi semplas preparada, tengo la pera, tengo la naranja que voy a empezar a exprimir directamente así en la preparación. No voy a estar exprimiendo con mucha antelación y acabe justamente o me da espacio y pie para este comentario. Si vamos a utilizar cítricos en algún preparado, ya sea postre, dulce, algún tipo de preparación caliente para una rica ensalada, desde el mismo ceviche, por ejemplo, en este caso que se utilice el limón, hay que exprimirlo al momento. Nunca hay que exprimir media hora antes, mucho menos utilizar un jugo de limón amanecido para encurtir al ceviche, porque justamente el sabor de limón se aprovecha casi al toque de mezclar con los demás ingredientes, si no justamente se deja y pareciera que se oxida, adquiere un sabor mucho más amargo y el jugo de limón tiene que ofrecer eso, la frescura que tiene este cítrico, no ligeramente amargo que ocurre justamente cuando se deja mucho tiempo en reposo. Bueno, tengo la pera entonces que le voy a sacar apenas la parte del cabito, la parte posterior, esta partecita, y le voy a dar unos peladitos así, puedo cortar directamente en gajos, pero por una cuestión de presentación y a lo mejor para que no pelearnos con algún con algún comensal, entonces mucho mejor retirarlo de la cascarita. Bueno, y la cascarita por supuesto se utiliza, ¿verdad? No hay cosa más rica que licuar la cáscara de la pera con leche y agregar una pizquita o una cucharadita de miel de abeja, viene a ser un postre y por sobre todas las cosas un jugo delicioso, muy rico. Ya en el Perú utilizan mucho la cáscara de la manzana, ellos utilizan mucho en las preparaciones saladas, postre también la manzana, entonces aprovechan la cáscara, dejan macerado en agua con un poco de azúcar y clavo y sirven en los restaurantes como agua de manzana, es decir, forma parte ya del menú incluso. Bueno, retiramos entonces gran parte, no saco del todo porque para que quede ahí como una suerte de presentación, como una suerte decorativa, un poco de la cascarita ahí. Por esta vez voy a desechar porque no voy a tener tiempo para utilizar esto. Les decía de que dejo ahí justamente para que sirva como una suerte de presentación nomás. Voy a cortar en cuartos, es decir, corto en mitad, otra vez esta mitad en mitad y me preocupo justamente retirar la parte de la semillita, la parte dura, donde estaban sujetadas las semillas. En este caso sí está la semilla ahí, sacamos con mucha cautela para no dañar justamente nuestra fruta y es muy importante retirar porque si esto va dentro del hervor se vuelve ligeramente amarga, así que no
no va a ser tan agradable que digamos. Y sacamos las impurezas, ¿eh? Prolijamos un poquitito así, ya tenemos, ¿eh? Conviene siempre que una vez pelemos la pera, la manzana, hacer este siguiente paso. Tenemos acá un limón que voy a partir, ahí está, y ya por supuesto le agrego juguito de limón, esto para que no se me oxide. Saben, cuando estamos preparando una rica ensalada de fruta, por ejemplo, conviene siempre agregarle juguito de limón para que no se oxide, ¿eh? Bueno, prendo el fuego ya directamente, voy a darle calor a la sartén porque ya voy a empezar a agregar azúcar. Ahí ustedes van a tener la lista de ingredientes, ya tienen las cantidades ideales para esta preparación, así que respeten. Tenemos azúcar entonces en la panela. Voy a partir naranjas que voy a ir exprimiendo, y si es aquella naranja que tiene semillitas van a tener que valerse de un colador para que la semilla no vaya dentro de la sartén, porque obviamente si hierve la naranja con la semilla resulta amarga, ¿eh? Voy exprimiendo entonces encima del azúcar, no importa que se haga o no caramelo, aprovecho muy bien, aprieto muy bien, saco de exprimir muy bien la naranja en esta preparación. El azúcar se empieza a derretir, hay que cuidar nada más que no se queme, porque obviamente una azúcar quemada es ligeramente amarga y no va a quedar tan presentable, pero no hay necesidad que yo espere justamente a que esto ocurra, sino por una cuestión de tiempo vamos exprimiendo el juguito de la naranja con el azúcar, y es el primer paso para este rico postre, ¿eh? Bueno, muy bien, este postre sí es ideal para aquella persona que está yendo al gimnasio, aquella persona que se cuida muy bien, porque ustedes saben de que consumir naranja es interesantísimo, así como también es muy interesante hacer alguna actividad física, y mejor todavía si utilizamos algo de pangao y por supuesto vibromasajeador Jack. Después de jugar el fútbol, por supuesto las mujeres después de venir al gimnasio es conveniente hacerse un rico masaje gracias al pangao y el vibromasajeador. Ambos productos por supuesto están representados y distribuidos aquí en nuestro país por Dismar Salud y Cultura. Pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, el 522-610 o el 018-2380-527, para que soliciten la presencia de un promotor y por supuesto les sugiera cómo utilizar realmente estos productos, que forma parte de esta dupla sugerida por Dismar Salud y Cultura. Gracias, gracias. Bueno, sigo exprimiendo juguito de naranja. La preparación está fabuloso. ¿Por qué? Fíjense, la espumita que va apareciendo es algo característico, digo bien, cuando estamos exprimiendo un cítrico. La espumita, si vamos a hacer una salsa, para una salsita salada es muy importante retirar esa espumita, porque en esa espumita se concentra su parte amarga. Y por eso es interesante. Aquí no me importa porque utilizo mucho jugo, mucha azúcar y no hay necesidad justamente de retirar esta última naranja, y luego ya voy a empezar a sumergir los cortes de la pera, porque apenas se tienen que tiernizar los cortes de la pera. Por eso estoy partiendo justamente en cuartos, para que después al momento de servir yo encuentre la perita enterita y necesite justamente la ayuda, un incluso cuchillito para cortar, para comer, porque no quiero hacer un puré de pera, quiero hacer justamente que la pera esté presente al momento de servir el postre. Y ya están ustedes si desean acompañar con una bochita de helado, con una crema montada, como quieran. Este postre ustedes pueden tener semanas en la heladera sin ningún tipo de problema, ¿eh? Bueno, vamos colocando entonces la parte un poco más grande ahí dentro del centro. Colocamos los otros cortes de la pera. Si ustedes tienen un recipiente un poco más grande, por supuesto un poco más profundo, mucho mejor si es que le cubre todo, pero no me preocupa porque, repito, corté las peras en cuartos, así que se va a tiernizar sí o sí, no hay ningún problema. A lo mejor me lleva un poco más de tiempo nomás, ¿eh? Bueno, hacemos la pausita y juguito de naranja, azúcar, las peras están en la sartén. Voy a ir a la pausa, pero mientras voy a ir cortando justamente esto que tengo en la mano, ¿eh? Apenas 2 fetitas muy delgadas del jengibre ya me va a estar, va a ser suficiente para aromatizar esta preparación. Este rico almíbar de naranja que estoy utilizando para cocinar la perita, ¿eh? Así que aprovecho en cortar y 1 y 2 cortecitos del jengibre, y esto agrego ya a la preparación. Ustedes van a ver cómo va a cambiar automáticamente el color, porque la pera va a empezar a absorber el color del jugo de naranja y se va a volver ligeramente amarillenta. Así que ese detalle también no se asusten, ¿no? Lógico que ocurra. Hacemos la pausita, estamos probando una rica pera en salsa de naranja y jengibre, que es la propuesta con un postre delicioso para hoy, para mañana o para cuando usted quiera, porque les decía de que este postre se puede tener varios días. Pausa y ya volvemos.
Y estaba chequeando en el corte mensajes que nos llegan a través del Facebook y una señora me pregunta si algún postre puede ser directamente con edulcorante, utilizando incluso el mismo KGE para que sea un poco más liviano y por supuesto libre de azúcar. Este postre puede tranquilamente preparar, obvio justamente la parte de azúcar, agregue una buena cucharada de edulcorante, pero consulte porque tiene que ser un edulcorante permitido para llevar a cocción. Eso es muy importante, no cualquier edulcorante está sugerido. Un día podemos destinar el programa directamente a esto, los edulcorantes permitidos para una cocción, ya sea en bizcochuelo o en una preparación como la que estoy preparando. Me encanta, de eso se trata, que ustedes visiten nuestra página en el Facebook, como siempre. Ustedes saben de que este programa tiene un nutricionista de cabecera y por supuesto eso nos ayuda ya, empezando por mí, ¿verdad?, a disipar algunas dudas y ustedes también. Y bueno, y están aquellas personas que siempre, específicamente y por lo general, son las mujeres que viven tomando un té. Pues, no, porque yo no puedo engordar porque tomo té o utilizo el té para un mecanismo justamente de bajar de peso. Pero ahí está justamente el mito, el famoso dicho, el té adelgaza. De eso nos habla justamente nuestro nutricionista de cabecera. Bueno, vamos a hablar un poco de unos cuantos mitos de la nutrición, ¿verdad? Como estamos rodeados justamente de mucha información, pero la idea es saber cuál información es la correcta. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco de lo que sería el té, el famoso estoy a dieta y quiero empezar a adelgazar, y para saber si es que realmente el té adelgaza. La verdad, o la cuestión de todo eso en realidad es que el té sirve como una infusión que nos puede llegar a servir para, digamos, consumir un poco más agua, más líquido. O sea, nos sirve para eso, más bien para darle el sabor, porque hay gente de repente no quiere tomar agua, entonces, bueno, le da un poco de sabor y así aumenta su consumo de líquido. Por otro lado, el único problema que sería es que los tés de colores muy oscuros, como por ejemplo los tés negros, tés rojos, sí tienen una especie de estimulante, pero no estimulante de acelerar el metabolismo que va a hacer que quememos más calorías, no. Va a ser estimulante del sistema nervioso central. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nos mantiene más despiertos, más atentos, o sea, mejora nuestra percepción al esfuerzo. En otras palabras, hace que estemos más prendidos, más vivos, pero no hace que suba nuestro metabolismo y que quememos más calorías. Por otro lado, sí hay que tener en cuenta también que el abuso del té, como tiene mateína, tiene xantinas, puede ser que se vuelva diurético. Entonces, si es que por ahí perdemos un poco de kilos en la balanza, es por una leve deshidratación que tuvimos por la diuresis del té. No precisamente porque perdimos calorías y quemamos las grasas. Entonces eso es importante que se sepa la diferencia. Y bueno, entonces espero que les haya servido este tip y nos vemos en el próximo capítulo. Fenomenal, muy acertada justamente la opinión del doctor y por supuesto las cosas de sugerencia, pero hay un detalle también de que el té lo que hace justamente después de una copiosa comida hace de que uno tenga una suerte de una fácil digestión, es decir, como termina o se siente al menos como casi comió poco, Esa es la sensación. Actualmente me dedico al mundo del sushi en una cocina japonesa aquí en nuestro país y tengo la experiencia de que cada comensal después de una copiosa comida con sushi, bueno, y otros platos de la cocina japonesa terminan justamente coronando con una rica taza de té rojo. Y me acerqué justamente a preguntar a un cliente nipón, por supuesto, ¿verdad? Y me dice que es una manera justamente de refrescarse después de una mucha comida. Hice la prueba y me quedó muy bien, así que el tecito rojo queda realmente de una manera fabulosa. Fíjense cómo está la pera está quedando espectacular, fíjense que se está empezando a producir como una suerte de caramelo. Ahí quédate, director, que le voy a agregar un chique de agua. ¿Saben por qué? No quería agregarle agua de entrada porque estaba esperando este momento para mostrarles, porque como azúcar tiene y la naranja también es bastante azucarada, necesita justamente un poco de líquido extra para que siga produciéndose el caramelo, porque quiero después de que quede justamente como una suerte de mermelada para bañar justamente a la perita al momento de servir. Y lo que hago es justamente con mucha cautela dar la vuelta con la ayuda de una espátula, una cucharada más chica para que esta pera se siga cocinando. Bueno, y no hacerlo bruscamente porque quiero que resulten enteritas y luzca justamente al momento de servir. Ya le agregué el jengibre, momento que le agrego entonces la vainilla y si desean ustedes le pueden agregar un poco de clavo de olor, apenas una cabecita de clavo de olor para darle justamente ese toque fresco que aporta esta especie a la preparación. Le agrego un poco más de jugo de naranja extra que tengo acá. Fíjense que automáticamente la esencia de vainilla le ayuda a cambiar un poco el color y por supuesto el sabor también. De eso se trata, que se le agrega
se le agrega justamente al momento ya en la parte final de la preparación del almíbar. Este postre ustedes pueden dejarlo enfriar, esterilizar muy bien un frasco de vidrio, ya sea de café o de leche o de una mermelada, que una puede reciclar, pero por supuesto, repito, hay que esterilizar muy bien para utilizar y cargar este postre y guardar siempre en la heladera. Entonces hay un postrecito siempre extra ahí por si tengamos una visita a última hora o nos apetece algo dulce a la tarde, porque esto se puede acompañar con una mousse de queso, con una crema montada saborizada con algún cítrico, puede ser ralladura de limón y de naranja, o puede ser una bocha de helado. Viene a ser justamente una preparación que saca de apuro en algún momento, repito, que a uno le apetezca un rico dulce, ¿eh? Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos están representados aquí por Dismar Salud y Cultura. Ustedes basta con llamar al 522-610 o el 0182-380-527. Pueden acceder justamente a la posibilidad de obtener esta dupla perfecta. No te preocupes, dejaste una dieta y una manera justamente de suplir esa necesidad para combatir el estrés, bajar de peso y bueno, todo lo que de repente uno pueda justamente combatir. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Le bajo un poco la temperatura porque el azúcar está empezando a trabajar. La naranja, como toda naranja nuestra, es tan dulce, así que es muy, muy importante. Esencia de vainilla que empieza a emanar el estudio con su aroma durante la cocción. Si no gustan, porque hay personas que no gustan justamente utilizar lo que es la esencia de vainilla, están las ramitas, las ramitas de canela o de vainilla también. Las vallitas le dan un sabor fabuloso, solo que son un poco más caras, ¿verdad? Así que convengamos. Pero acá el jengibre ya hace el trabajo de darle sabor. Acá dos ingredientes son estrellas en la preparación: el jugo de naranja y su combinación con el jengibre, que ustedes cuando prueben me van a dar la razón de que realmente es un postre delicioso y que uno puede incluso preparar rápidamente antes de la otra pausa una tarteleta. Una tarteleta pueden cocinar a blanco, le agregan dulce de leche, sientan este pedazo de pera encima, le bañan con un poco de almíbar, le ponen ahí una cremita chantilly, una crema montada y es un postre express también delicioso. Así que a la hora de complicarse, en querer ofrecer un postre, no se compliquen. De una manera muy astuta, rápida y barata, por sobre todas las cosas, porque la pera siempre está en precio accesible, pueden sorprender a la familia con un delicioso postre, ¿eh? Pausa, la última de la mañana y ya volvemos aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, qué precioso, una belleza. La perita se está tiernizando de a poco, repito, la pera no tiene que deshacerse, tiene que estar enterita, crujiente. Tengo que necesitar incluso un cuchillito para servir, porque de eso se trata, que estén enteritas las peras y por supuesto que me dé pie a que le bañe justamente con su almíbar. Levanto un poco la temperatura porque me encanta. En el corte de la producción me consiguió lo que yo les decía. Tengo 2 clavitos de olor, fíjate, ahí mismo quédate, mi querido amigo. Tiro ahí mismo el clavito de olor, apenas uno y ya al último momento, porque ustedes saben de que el clavito de olor es bastante invasivo, así que no vamos a excedernos con el uso, porque repito, acá la estrella de la preparación es justamente el jengibre. El jengibre con el jugo de naranja es la estrella de nuestro postre del día, ¿eh? Damos vuelta constantemente para que vayan tiernizándose de todos los lados la pera y por supuesto el caramelo o su almíbar se está espesando. Eso es lo que estoy queriendo conseguir. Si la pera de repente ustedes ven de que es pera al agua o es la pera más blandita que están utilizando, posiblemente se les ablande con más antelación. Entonces preparan un cuenquito para ir retirando y dejan su almíbar solita. Acá en este caso es de esas peras duritas. Ahí está, queda realmente una delicia. Se va a tiernizar muy bien, ¿eh? Bueno, buenísimo, fabuloso, ¿eh? Bueno, este programa siempre trae sorpresas y bueno, ayuda justamente a, con unos pequeños detalles. De repente, bueno, nosotros, nos excedemos muchas veces con la euforia de ir explicando, pero hay temitas que se nos escapan muchas veces, ¿verdad? Y algunos tips que de repente usted, bueno, ¿y qué hago si es que Julio está hablando de tal cosa y no tengo, ¿verdad? Algunos pequeños tips o algunos pequeños consejos que siempre ayudan y mucho en la cocina, porque repito, ustedes asisten al programa diariamente, leen
leen una receta, pero encuentran un pequeño detalle que les ahoga prácticamente o no saben cómo salir. Para eso sirven los pequeños consejos, tips de cocina, y eso ofrece justamente Cocinemos Juntos. A ver de qué se trata hoy. A falta de vino blanco, puede reemplazarlo por esta preparación. Vierta en un recipiente 2 cucharaditas de azúcar y un chorro de vinagre, cubriendo así las cucharaditas de azúcar. Una manera bastante astuta en justamente darle sabor y reemplazar, porque ¿qué hace el vino? El vino durante la cocción o durante justamente la preparación, lo que siempre nosotros decimos es dejar justamente que se evapore, es decir, que el alcohol se desaparezca totalmente y bueno, y quede solamente el buque, y eso hace el vinagre con el azúcar, esa sensación, esa textura o al menos ese saborcito que le da a la salsa a la ausencia justamente del alcohol. Esa es la finalidad y bueno, y me parece muy astuta este consejito que compartimos con ustedes, ¿eh? Bueno, esto cada vez más está ya directamente a pago. Fíjense cómo quedó el caramelo bastante hecho, muy brilloso. Hay que cuidar también porque acá hay mucho contenido en azúcar que le agregué, propio por supuesto de las frutas, así que hay que siempre estar atentos a que no se nos pegue la sartén y obviamente eso va a traer un sabor un poco más acentuado y hasta si se quiere decir un poco desagradable incluso, así que hay que cuidarse de detalle, ¿eh? Lo que voy a hacer es justamente hacer un poco de espacio acá en mi mesada. Voy a traer el plato en que voy a servir para mostrarles cómo queda y con mucho cuidado, por supuesto, agarro y levanto las peritas, ¿eh? Con mucho cuidado, esto que vamos a poner en el centro porque es la pera que tiene el cabito, realmente queda fabuloso. Este postre es algo muy rápido, simple y por sobre todas las cosas que está en precio. No me canso siempre en hacer esa recomendación porque el precio importa y mucho, porque de repente me dicen, te queda muy bien todo, pero bueno, yo no tengo eso. La perita está al alcance de todos, ¿eh? Bueno, te gusta irte al gimnasio, pero no te alcanza el tiempo, sos de las personas que empiezan una dieta y después te olvidas, bueno, y al día siguiente ya le das con todo y a todas las comidas. Muy bien, no te preocupes justamente porque Dismar Salud y Cultura ofrece esta dupla perfecta. Estoy hablando del Pangao y el Vibro Masajeador. ¿Para qué sirve? Sirve justamente para combatir la gordura, la obesidad, tonifica de verdad y por supuesto para combatir la temible celulitis. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura porque nos ayuda justamente con esto, ¿eh? Muchas gracias. 522-610 y el 018-2380-527, teléfonos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Perfecto. Esta almíbar conviene siempre que se espere un ratito, que se enfríe para agregar justamente encima del postre. ¿Por qué? Porque si está muy caliente el almíbar y colocamos un recipiente en hondo, el calor sigue y posiblemente la pera tienda justamente al momento de montar después que se deshaga. Así que dejemos enfriar las peritas por un lado y el almíbar por otro lado, ¿eh? Vamos a hacer un paso a paso rápido, aunque es muy sencillo lo que hicimos, ¿eh? La perita, por supuesto, pelé a mitad, partí en cuartos, retiré justamente la parte del cabito, la parte donde estaban sujetadas las semillitas. Por otra parte, puse la sartén con un poco de azúcar, encima fui exprimiendo ya al momento, al toque, el jugo de naranja, sumergí las peras ahí, le agregué un chorrito de vainilla, dejé que se cocine muy bien, luego por supuesto pelé y corté 2 filecitos muy livianos del gadito, digo bien, del jengibre, agregué en la preparación y al último momento le eché una cabecita de clavo de olor y ahora sí vamos a servir la salsita y ustedes van a ver cómo luce este postre. Es una delicia, fíjense, esto honestamente todavía no está bien frío como tiene que ser, pero ustedes cuando tengan en la casa ya preparen, por supuesto van a dar más tiempo y ustedes van a ver cómo queda bien cremosa, bien ligado, es decir, de la textura de un caramelo, su almíbar, y queda realmente una delicia. Tengo un poco de decoración de los que ya compramos, solo para darle un poco de color al plato. Y ahí está la presentación de nuestro postre. Fácil, rico, nutritivo y por sobre todas las cosas, tan precioso, señor. Así que anímese, comparta con la familia, acompañe con una bocha de helado, con una crema montada o una mousse de queso, un falso mousse, un queso crema con un poco de crema de leche batido, unos bien espumoso encima, le tiran unas nueces trituradas y queda realmente una delicia. Espero que les sirva y por supuesto, se quedan con Daisy, que se llega con un programón como siempre. Y de mi parte será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao.
Yo